Hermanos amados, antes de empezar, debo dar saludos. Estuve el día 30 de julio en la ciudad de Jaén y pues no me puedo comer los saludos, ¿no? Tengo que entregar los saludos, hermanos. El día de hoy, en la mañana, están con nosotros todavía nuestro hermano Itaniel, nuestro hermano Anderson. Ellos son de Jaén. Y pues traigo los saludos del pastor Jaime Céspedes, del comité de ancianos, nuestro hermano Itaniel, nuestro hermano Ciel, Julio Céspedes, Anderson Villar, Félix Céspedes y Ernelinda Cabrera. Así que, hermanos, entrego estos saludos pues porque los hermanos envían. Yo llegué a Jaén y ellos son muy amorosos, me recibieron pues con mucha atención y yo estoy muy feliz y es muy probable que esté regresando el 25 de este mes. Entonces, ¿qué les parece si damos un fuerte aplauso en respuesta de los saludos que envían los hermanos de Jaén? Y bien, hermanos, luego me pasé para Cajamarca, estuve un mes con mis papás y pues estuve un tiempo con ellos, un tiempo muy, muy bonito, a los cuales les mando un saludo a través de las cámaras que se ven hasta el extranjero, ¿verdad? Entonces, un saludo también para mis papás. Hermanos, vamos a orar, así sentados nada más, vamos a inclinar nuestro rostro, vamos a dirigirnos al Señor en oración. Oremos, hermanos. Eterno Padre Celestial, eterno Dios de los cielos, te damos gracias, Señor, porque tú nos has traído nuevamente a este lugar para adorarte, para darte gloria. Hemos cantado, Señor, estas hermosas alabanzas que fluyen de nuestro corazón. Expresamos, Señor, de que tú todo lo ves, todo lo conoces, todo lo sabes de nosotros, todo absolutamente. No está la palabra en nuestra boca y aquí tú la sabes toda. Tú conoces nuestro sentar, nuestro levantar, nuestro caminar. Todo lo sabes de nosotros, Padre eterno. Mas nos preguntamos, ¿cuánto sabemos nosotros de ti? En esta noche, al abrir tu palabra, queremos ser expuestos y queremos, Señor, conocerte más, porque esta es tu voluntad. Bendícenos, Señor, con tu palabra. Edifícanos, Señor, que nuestra fe sea cada día más fortalecida al leer tu palabra, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, hermanos, la cita bíblica está en Jeremías 9, 23 y 24, pues estamos con la serie Conociendo y Entendiendo a Dios, que empezó en el mes de enero y en el mes de diciembre terminará esta primera temporada, ¿no? Y pues en esta serie, el día de hoy, toca el título de la predicación en esta noche, Yo soy Jehová que hago juicio, parte 2, porque ya hablamos la parte 1 la vez anterior. Pero demos lectura, dice Jeremías 9, 23 y 24. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábense en esto los que se hubieren de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Amados hermanos, hemos sido llamados a conocer a Dios. Tenemos que esforzarnos todos los días de nuestra vida en aprender más de Él, en leer su palabra, en tener una mejor comunión con Dios, en poder conocerle cada día más y más. Y como ya les dije, el título, Yo soy Jehová que hago juicio. Vamos a recordar un poquito, la vez anterior se habló acerca de el juicio de Dios ejecutado, el juicio enviado. Estuvimos hablando acerca del diluvio. El otro punto que hablamos fue el juicio cancelado y hablábamos acerca de Nínive. Ahora bien, si usted que está haciendo los devocionales de nuestra iglesia, aquí que mandamos en el grupo de WhatsApp, cuando hemos llegado al libro de Nahum, hemos visto que Nínive finalmente fue castigada, fue asolada. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Acaso no se arrepintieron? ¿Acaso no hicieron ayuno? ¿Acaso no compungieron su corazón?
Bueno, lo que pasa, hermanos, es que los ninivitas del tiempo de Jonás no eran los ninivitas del tiempo de Nahum. Aproximadamente más de un siglo había pasado y los ninivitas que fueron perdonados, que se arrepintieron de corazón y no sufrieron el castigo de Dios, no comunicaron a sus hijos ni a sus nietos acerca de este acontecimiento. Y entonces los ninivitas, habiendo pasado más de un siglo, habían vuelto a sus pecados y a sus conductas perversas. Y es por eso que Dios los tiene que castigar esta vez y pues asolar la ciudad. Y hermanos, de este punto o de esta introducción ya sacamos una primera lección. La lección es que si nosotros hemos conocido a Cristo, si Cristo vino a nuestras vidas, si nos arrepentimos de nuestros pecados y por lo tanto hemos experimentado el perdón de nuestros pecados, tenemos que transmitir nuestra fe a las generaciones venideras. La salvación es personal. No hay garantía absoluta que un esposo y una esposa que han sido salvos, que han experimentado la salvación, sus hijos, me refiero de personas, de esposos creyentes, sean automáticamente salvos. No, hermanos. Las nuevas generaciones tienen que ser evangelizadas. Las nuevas generaciones tienen que entender que necesitan arrepentirse de sus pecados. Y ahora usted me dirá, pero ¿de qué pecados tienen que arrepentirse? Si mi hijo de chiquitito ha venido a la escuela dominical, se aprendió los textos, ha salido a concursar por el día de la Biblia con su disfraz, y etcétera, etcétera. ¿De qué tiene que arrepentirse? ¿De qué pecados me está hablando, hermanos? Bueno, yo nací en un hogar cristiano y yo de niño hacía todo ello. Concursos bíblicos, versículos de memoria, me ganaba mi Biblia, mi campamento, mi pasaje para el campamento gratuito, etcétera, etcétera. Pero yo estaba perdido en mis delitos y pecados. ¿Por qué? Porque llegada a una edad, la edad difícil, la edad de la rebeldía, la edad de la adolescencia, cuando un joven comienza a cuestionar y cuando comienza a ver que los compañeros del colegio mundano se divierten en sus fiestas, en sus celebraciones, en sus bailes, y uno dice, pero parece que es gente muy alegre, ¿qué habrá allá? Entonces, personalmente yo buscaba experimentar la vida del mundo a escondidas de la vista de mis padres. Entonces, para mis padres y para los hermanos de la iglesia y para mi maestra de escuela dominical, yo era un niño creyente, que muy aplicado, pero en realidad yo necesitaba arrepentirme de mis pecados. Hermanos, la evangelización tiene que ser transmitida a las siguientes generaciones. Si tú eres un hombre o una mujer salva, necesitas saber que tus hijos tienen que tener un encuentro personal con Dios. Y bien, entonces eso pasó con los ninivitas, ¿ya? Por eso que cuando llegamos a Nahum, los ninivitas pues fueron destruidos. Pero ese no es el tema de esta noche, hermanos. Vamos a hablar acerca, en la segunda parte de esta noche, sobre yo soy Jehová que hago juicio, dándole un giro a la explicación de cómo es Dios y quién es Dios que hace juicio. Y para ello, primero quisiera que vayamos a revisar y comparar algunas versiones de la Biblia que hablan de este versículo de Jeremías 9:23. No sé si pueden poner allí. Ahí estamos viendo, hermanos, nuestra versión muy querida, muy amada, la que por lo general usamos, la Reina Valera, tradujo: yo soy Jehová que hago misericordia, juicio y justicia. La Biblia de las Américas tradujo así: misericordia, derecho y justicia. La Nueva Versión Internacional tradujo con amor, derecho y justicia. Hasta ahí se está manteniendo la tercera palabra, justicia. Ahora, Dios habla hoy, dice con amor, justicia y rectitud. Y aquí ya como que comenzamos a decir, pero ¿qué pasó acá? ¿Por qué puso justicia antes y por qué puso rectitud? La Biblia interlineal, que quiere decir que una línea tiene el escrito en el original, en el hebreo, tradujo la línea al español: misericordia, justicia y rectitud. ¿Y qué es lo que pasa, hermanos? Si recordarán ustedes, cuando hablamos de la palabra misericordia, que hay muchos términos en hebreo para misericordia, en Jeremías específicamente la palabra es Gesed. Y la palabra Gesed traduce como
amor como amor, como bondad, como piedad, como benevolencia, como fidelidad, esa palabra misericordia, es decir, Gesed. Así que en la NBI y en la Dios habla hoy, que diga amor es perfecto. ¿Ya? La palabra misericordia está bien traducida como amor. Ahora bien, la segunda palabra que es materia de esta noche, de la meditación de esta noche, que la Reina Valera tradujo juicio, es la palabra hebrea mishpat. Mishpat. El significado de la palabra mishpat propiamente es veredicto, favorable o desfavorable, pronunciamiento judicial, específicamente sentencia o decreto formal, de la ley humana o de la ley divina, aplicada a un participante o a un colectivo, a un grupo. Incluye el acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena. Todo eso es la palabra mishpat. Pero en el sentido abstracto, el significado de esta palabra mishpat es justicia. Por eso que la Dios habla hoy, la internacional tradujo justicia. No está mal traducido. Pero esta palabra justicia incluye el derecho o privilegio del participante. No se vayan a confundir. En el libro de Génesis hay una palabra para Abraham que creyó y le fue contado por justicia. No es mishpat, la justicia de Abraham que creyó y le fue contado por justicia. Esa es otra palabrita que es la tercera, que significa tzedaká en hebreo, rectitud. Por eso que está muy bien puesto en la Dios habla hoy, en la interlineal, rectitud, rectitud. Eso no está mal, hermanos. Eso está bien. Pero les decía, hermanos, que a nosotros nos compete en esta noche concentrarnos en la palabra juicio, tzedaká, que en el sentido abstracto, ya lo dije, se traduce como justicia, pero también como estilo. Y a partir de estas tres palabras, amados de Dios, me refiero veredicto, me refiero justicia y estilo, se derivan muchos términos, una cantidad larga de términos que se irán aplicando de acuerdo al contexto de la Escritura. Y permítanme, por favor, leer estos términos. Tenga paciencia. Equidad, estatuto, forma, hacer, incurrir, juicio, justicia, justo, juzgar, ley, litigio, mandato, manera, modelo, acostumbrar, decisión, decreto, delito, derecho, determinación, digno, necesario, orden, ordenación, ordenamiento. Y aquí voy a hacer un alto, porque sigue todavía. Hoy día en la mañana nosotros fuimos testigos y presenciamos de la ordenación de nuestro pastor Daniel Luna. Y justo cuando nos saludábamos a la salida, ¿no? Estábamos felicitando al pastor, le dije, pastor, se hizo justicia. Porque se dictó favorablemente, porque ese es el significado de la palabra mishpat, ¿no? Veredicto favorable, sentencia, favorable, pronunciamiento. ¿Por qué? Porque cumplió los requisitos, el tiempo establecido, los exámenes, qué sé yo, todo lo que el pastor tenía que presentar, y entonces recibió su ordenación. Fue hecho justicia. Pero la lista continúa, permítanme, dice entonces, precepto, razón, rectitud, recto, rito, sentencia, sentenciar, tratar, tribunal y vindicación. Vindicación, eso también es justo, la vindicación. Entonces, hermanos, en esta noche yo voy a estar empleando los términos juicio o justicia como sinónimos, ¿ya? Por la palabra hebrea que estamos hablando en esta noche, ¿no? El mishpat.
Y para otra oportunidad, otro tema, hablaremos ya del tzedaká, que es justicia también. Hermanos, en la palabra de Dios encontramos de parte de nuestro Señor indicaciones claras y precisas para hacer juicio. Y yo quisiera llevarles entonces a Deuteronomio, el capítulo 1. Vamos a leer los versículos 16 y 17. Deuteronomio 1, 16 y 17 dice así la palabra del Señor. Y entonces mandé a vuestros jueces, aquí está hablando Moisés por si acaso, él está como recordando, como que está contando lo que había ocurrido, ¿no? Él está narrando y dice, y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oíd entre vuestros hermanos y juzgad justamente, ¿ya? Entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagáis distinción de personas en el juicio, ¿ya? Es decir, en el mishpah, la palabra que estamos analizando y estudiando en esta noche, ¿no? No hagáis distinción de persona en el juicio, así al pequeño como al grande oiréis. No tendréis temor de ninguno, porque el juicio, el mishpah, es de Dios. Y luego termina diciendo, y la causa que os fuere difícil, pues la traeréis a mí. Porque ya Jetro, su suegro, había observado que desde temprano en la mañana hasta muy tarde del día, Moisés se sentaba a juzgar todo el pueblo. Y su suegro le dijo, mira, si tú sigues así vas a desfallecer. No está bien lo que tú haces. Tienes que buscar gente idónea para que te ayuden a juzgar. Y eso es lo que está diciendo aquí esta cita bíblica. Ahora bien, hermanos, aquí lo que yo quiero subrayar de los versículos que hemos leído es esta frase donde dice, no tendréis temor de ninguno, no tendréis temor. Eso le dice, esa es la orden para los que van a juzgar, no tengas temor. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué? Saben, hermanos, que los requisitos para que una persona sea elegida para juzgar, lo tenemos allí en el versículo 13, si retrocedemos un poquito al 13, dice, dadme de entre vosotros, de vuestras tribus, varones, número 1, sabios. Número 2, entendidos. Número 3, expertos, para que yo los ponga por vuestros jueces. Pero la descripción, hay otra descripción, y podemos ir, por favor, también, en Éxodo 18, 21, es una descripción que nos da mayor detalle. Éxodo 18, 21 dice, además escoge, estas ya son las palabras de Jetro, en aquel momento le dice a Moisés, escoge tú de entre todo el pueblo varones de, número 1, virtud, número 2, temerosos de Dios, número 3, varones de verdad, número 4, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo, por jefes de millares, de centenas, etcétera, y ellos juzgarán al pueblo. Hermanos, yo no encuentro en la Biblia, en ninguna parte, que diga, por ejemplo, requisitos para que elijas gente que te ayude a juzgar. Requisitos, 1,80 m de alto, peso 90 kilos, con instrucción militar, ¿no? Con experiencia en las artes marciales, que tenga licencia para portar un arma. O sea, esos requisitos no están. Pero que sea temeroso de Dios, ahí está uno, ¿no? Entonces, imagínese usted, hermano, un juez chiquitito, flaquito, ¿no? Bajito, de repente calvito, con lentes. Bueno, no había lentes en esa época, pero era un juez finalmente. Pero un hombre temeroso de Dios, que aborrece avaricia, etcétera, etcétera. Y viene a juicio 2, un hombre criminal, un gordo, alto, malo, matón, de esos que tienen el ceño fruncido y todos en sus brazos los cortes, ¿no? Y las costuras con sus tatuajes. Y el juez, que es chiquitito, tiene que dictar la sentencia. Y el matón lo mira al juez y le dice, con su mirada le habla, ¿no? Y le dice, cuidado con lo que vas a decir, porque yo sé dónde está tu tienda. Conozco tu familia, tus hijos. ¿Qué vas a decir en mi contra? Cuidado. Ya le manda sus amenazas.
Entonces, lo que Moisés está diciendo aquí, no tendréis temor de ninguno, porque podría haber la posibilidad de tener miedo en el momento de ejecutar un juicio, de dictar una sentencia. Saben, hermanos, yo tuve un amigo, lo conocí desde jóvenes, en el grupo de jóvenes de la iglesia, pero era el brigadier general del colegio en la secundaria. Un joven muy aplicado. En la iglesia lo conocíamos porque también cumplía con las responsabilidades que se le encargaban en la iglesia, muy ordenado, muy respetuoso y también muy pulcro, muy limpio. Y él estaba siempre temprano en el colegio, había sacado para el himno nacional, la bandera, qué sé yo, y estaba paradito. Y yo cuando formaba lo miraba y yo asentía y decía, sí, él se merece ser brigadier general. Efectivamente, ¿no? Muy aplicado, muy estudioso. Terminó el colegio y postuló a la universidad y comenzó la carrera de Derecho. Terminó la carrera, se graduó, luego se casó. El grupo de jóvenes conocíamos a su novia porque era también amiga de todos nosotros en el grupo de jóvenes y estábamos muy felices con su matrimonio y luego vinieron sus hijos y él comenzó a escalar en su carrera como profesional abogado. Saben, hermanos, estuve indagando y consultando sobre los requisitos que se necesitan en el Perú para llegar a ser un juez en el Perú. Y lo que encontré fue lo siguiente, ¿no? Primero, ser peruano de nacimiento, ser mayor de 45 años, o sea que si te graduaste a los 22, pues tienes que esperar. Pero aparte de eso, ser mayor de 45 años, haber sido magistrado de la Corte Superior o fiscal superior durante 10 años, o también haber ejercido la abogacía o la cátedra universitaria en materia jurídica durante 15 años. O sea, para llegar a ser juez no es así nomás. Y entonces mi amigo, que iba escalando en su carrera como abogado, él llegó a ser un abogado penalista y a trabajar en la corte. Pero por una situación de un juicio con un criminal, lo mataron, ¿no? Lo mandaron matar, pues, de repente desde el penal ya, ¿no? Y pues cuando yo escuché la noticia me dio mucha tristeza, me causó mucho dolor. Imaginé a la viuda y a los niños. Y pues es muy doloroso. Hermanos, ejercer justicia no es fácil, porque habrán amenazas seguramente. Por eso que hay gente... que hay jueces que les tiembla la mano. ¿Han escuchado esa frase? No, le tiembla la mano. ¿Por qué le tiembla la mano? Porque hay una amenaza detrás de ello. Tiene que saber bien a quién va a declarar culpable o inocente. Porque por lo generalmente el culpable es el matón criminal, que lo puede tener amenazado al propio abogado o al propio juez, qué sé yo. Pero el Señor en su palabra dice así claramente, no tendréis temor de ninguno. Y hay un porqué. La siguiente frase de aquí de Deuteronomio 1, ¿no? 17, porque el juicio es de Dios, porque el mishpat es de Dios, porque cuando tú, juez, vas a dictar sentencia, estás ocupando el lugar de Dios. Hermanos, es tan delicado para un juez, para un abogado que defiende una causa, entender que está ocupando el lugar del Dios invisible, del Dios justo, en el momento de dictar una sentencia, en el momento de evaluar todas las causas, las averiguaciones y todos los términos que estuve leyendo aquí, ¿no? El acto, el lugar, la demanda, el crimen y la pena finalmente. Entonces, hermanos, esta frase que dice, porque el juicio es de Dios, yo quiero llevarles a un pasaje en la Biblia, en el Salmo 82, versículo 1. ¿Cómo es que entendemos que aquel que está administrando justicia está ocupando el lugar de Dios? Salmo 82, 1. Dice así la palabra del Señor. Dios está en la reunión de los dioses y en medio de los dioses juzga. Este versículo, hermanos, era... Cuando yo lo leí, pues tendría 17, 18 años la primera vez, era muy raro para mí, porque a mí me enseñaron desde la escuela dominical que solamente hay un Dios vivo y verdadero, Jehová de los ejércitos, y más no hay dioses.
Que si los incas adoraban al sol, el sol no es Dios. Que si la tierra, la Mamapache es Dios, la tierra no es Dios. Que el río Nilo, los de Egipto, el Nilo no es Dios. O sea, no existen, no hay más dioses. Entonces, cuando yo leía y decía, Dios está en la reunión de los dioses, como que daba por sentado de que habían más dioses. Yo decía, entonces si hay dioses. Tenía conflicto. Claro, pasaron años, ¿no? de seguir escuchando, de seguir estudiando, de seguir aprendiendo y luego entender de que no se refería que hay más dioses aparte. Y es que la verdad es que en el versículo siguiente, en el versículo 2, nos aclara que no está hablando de que hay más dioses. Porque el versículo 2 dice así: ¿hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? ¿A quién le está hablando, hermanos? ¿A quién le está hablando? A los que juzgan, a los jueces. ¿Hasta cuándo van a juzgar injustamente? Es la pregunta, es la reprensión, es la llamada de atención. Entonces, Dios está en la reunión de los dioses. Se refiere que Dios va a llamar a cuenta a los jueces de la tierra, aquellos que fueron colocados para administrar justicia, van a rendir cuenta delante de Dios. No es que sean dioses, sino que están ocupando el lugar de Dios. Y por eso el versículo 3, ahí la exhortación: defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Sí, hermanos, ¿sabes? En el juez está el poder del destino de una persona. Para arruinarle a un inocente, si lo va a declarar culpable, porque ¿cuánto culpable no ha sido encarcelado acaso? ¿Cuánto inocente? ¿Cuánta gente inocente? Porque al juez le tembló la mano, porque lo sobornaron, porque mil cosas, y ha arruinado el destino de un inocente. Pero estaba en él el poder de librarlo del impío. Hermanos, cuán delicado es esto, ¿verdad? Deuteronomio 16, 18 al 20. Vamos ahí a la cita bíblica. Deuteronomio 16, 18 al 20, dice así la palabra del Señor: jueces y oficiales pondrás en todas tus ciudades, que Jehová tu Dios te dará, en tus tribus, los cuales juzgarán al pueblo con justo mishpat, con justo juicio. No tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras del justo. Hasta el 20. La justicia seguirás para que vivas y heredes la tierra que Jehová tu Dios te da. Yo conocí un hermano, era policía él, se convirtió a Cristo estando en la policía. Estaba en su primer amor, le llamamos, ¿no? En las cosas de Dios, no se faltaba ningún estudio bíblico, estaba pues con hambre de Dios. Y él me decía: hermano, me siento creo que tengo que salirme de la policía. Me dice: no todos, porque hay gente honrada y honorable, pero es muy difícil mantenerse recto dentro de la policía, hermano, si tú supieras los casos que hay y la corrupción que hay. Finalmente la historia de él es que sí, se salió, porque no, había una forma que no es fácil salirse de la policía, pero lo logró y pues me dio ese testimonio, ¿no? Y nosotros como familia tuvimos una experiencia hace muchos años, ya no sé si hace 22 años aproximadamente. Mi papá estaba manejando su moto lineal. Él iba por preferencial, nada más que la calle era un poco angosta, pero al final era preferencial. Y fue embestido por una camioneta que lo arrolló, ¿no? Lo tiró y le quebró el fémur, la tibia y el peroné. Cuando él estaba en el suelo y vio su pierna así sobre la otra, y vio que no pudo levantarse, porque en el momento del accidente todo está calentito, como que no sientes ahí el dolor ese rato, ¿no? Pero él no pudo pararse, las piernas quebradas. El de la camioneta era un empresario poderoso con su dinero,
que con el dinero se puede torcer. Ya había arreglado. Cuando el policía llegó, el policía le dijo a mi papá, señor, su SOAT. Mi papá le dijo, ¿mi SOAT o el SOAT del de la camioneta? ¿Quién va a pagar mi accidente? ¿Mi SOAT? Primer acto de injusticia. Luego, cuando se hizo el dosaje etílico, salió que mi papá estaba así, bien zampadito, ¿no? Así salió. Y mi papá le dijo, mire, señor policía, ya en la dependencia, ¿no? Yo soy cristiano evangélico desde hace 20 y pico años que me convertí al Señor y no pruebo ni una gota de alcohol. Pero ahí el dosaje etílico había salido como que, ¿para qué? ¿Para qué? Como que él es el culpable, su SOAT que pague, y el hombre al final se fugó, pues, se fugó. Bueno, no voy a contar hasta el final de la historia, pero actos de injusticia, donde el oficial del orden se supone está puesto para hacer justicia, lo que se debe, pero por el soborno, ¿cierto? Por la presión, por situaciones, pues tuerce el derecho, tuerce el derecho. Y hermanos, en Deuteronomio 17, vamos a seguir leyendo porque hay abundante palabra que no podríamos cubrir esta noche, pero Deuteronomio 17, del 8 al 11, dice así la palabra del Señor. 17:8, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, es que no hay cosa, no todo es fácil, ya no todo es fácil. En el momento de juzgar uno dice, ¿y qué hacemos en esta situación, hermanos? Llaman al consejo, hermanos, sabiduría. Bueno, dice así, cuando alguna cosa te fuere difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que Jehová tu Dios escogiere. Y vendrás a los sacerdotes levitas y al juez que hubiere en aquellos días y preguntarás y ellos te enseñarán la sentencia. Miren esa palabra, mishpah, hace rato lo leímos, ¿no? Sentencia, favorable o desfavorable. La sentencia del juicio, versículo 10. Y harás según la sentencia que te indiquen los del lugar que Jehová escogiere y cuidarás de hacer según todo lo que te manifiesten. Estamos ahí leyendo entonces 17 del 8 al 11. Falta el 11. Según la ley que te enseñen y según el juicio que te digan, harás. No te apartarás ni a diestra ni a siniestra de la sentencia que te declaren. Hermanos, vemos aquí que no solamente los jueces, ahora el panorama se amplía un poco. Tenían que ir y buscar, como dice aquí el versículo, a los sacerdotes levitas. Claro, nosotros no vivimos en tiempos del Antiguo Testamento, ya no hay los sacerdotes levitas. Nosotros en nuestra iglesia, en la iglesia del Señor, tenemos como líder espiritual, como la persona que Dios ha puesto, a nuestro pastor. Y cuando hay problemas, cierto que uno llama al pastor, ¿no? Pastor, ha ocurrido un problema, y el pastor va ahí a dar la consejería y a ver casos y casos y casos que hay de todo tipo. Y pues tengo una ilustración que contarles. Tengo varias, hermanos, esta noche me han venido varias. Dios me ha ido haciendo recordar, ¿no? Y digo, ¿por qué, Señor? Seguramente el Señor me diría para que lo cuentes pues cuando prediques. Hermanos, en una iglesia X, tiene que uno hablar así, ¿no? De una denominación X, de una ciudad X, un pastor, ocurrió un caso. Había un joven en la iglesia y llegó a la iglesia una señorita, y simpática seguramente, muy buena moza, y el joven comenzó a cortejar a la señorita. Pero había una situación, que la señorita era familiar del pastor, y el pastor no le gustó eso al pastor. Y seguramente tenía algunas razones justificadas, ¿no?
el joven de repente era nuevo en la fe y la señorita tendría, vamos a poner, 10, 15 años en la fe. No, haría muy bien el pastor de decirle, mira, tú tienes 15 años, tienes una formación cristiana, una madurez espiritual, algo a par, no te vas a aceptar al joven que tiene recién 3 meses, por decir. O sea, habrían razones. El asunto es que el pastor llamó al joven y le dijo, mira, no te acerques a ella, ¿ya? No la cortejes, porque se notaba, pues, terminaba el culto y ahí está, eso se nota, ¿no? Cuando un joven está detrás de alguien, como la abeja, ¿no? Tras la miel, ¿no? Por eso en Chile hay un término para los enamorados que tiene que ver con la abejita, ¿no? No sé si lo saben. Tiene que ver, bueno, no quiero distraer eso. El asunto es que el pastor le dijo, apártate de la señorita. Ya, olvídate, no la cortejes. Y si no, te disciplino. Pero que el que esté enamorado es terco, pues, ¿no? Y ya, te disciplino y ¿sabes qué? Mejor te vas ya, ni vengas ya. Lo echó de la iglesia. Bien, pasó el tiempo y ocurrió una situación en la iglesia. Otro joven, otra señorita. Un joven fornicó con una señorita, embarazó a la señorita, abandonó a la señorita, es decir, se desentendió, y el pastor no hizo nada con el joven. ¿Qué pasaba? La mamá del joven formaba parte del liderazgo de la iglesia. Era una mamá de muchos años de la iglesia, la más querida de la iglesia, no sé si la fundadora, no sé, pero había una situación que el pastor torció, ¿cierto? No fue parcial, sino imparcial. Disciplinó a un joven que cortejaba a alguien, solamente la cortejaba, pero más al otro que embarazó y abandonó, no hizo nada. Y eso fue motivo de murmullo entre la iglesia y muchos se fueron, pues porque uno se indigna, ¿no? Uy, mira, no te das cuenta. Entonces, hermanos, amados del Señor, nosotros leemos que habían casos difíciles de juzgar y dice la Escritura, lo traerás al sacerdote levita y al juez, ¿no? Para atender la situación, para atender el asunto. Entonces Dios ha establecido en la iglesia del Señor, así le ha placido a Dios, poner al pastor como el líder espiritual y como el que está representando a Dios mismo para ejecutar un juicio, ¿cómo es? Para juzgar, ¿no? Para juzgar una situación y luego determinar lo que se ha de hacer y Dios dice que se haga de manera justa y recta. No torcerás, dice la palabra, ¿no? No torcerás. Hermanos, Levítico 19:15, vamos a leer. Levítico 19:15. Yo agradezco a nuestros hermanos de la transmisión, a nuestra hermana Paulita y a todo el equipo. Hay algunos versículos que de repente no están, hermanos, pero sería bueno que usted también lea allí en su Biblia. Dice así el versículo 15. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni compadeciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Ahora vamos al 35, 19:35. No hagáis injusticia en juicio, en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Y entonces ahora le cuento otra ilustración. Murió pues un hombre, que todos mueren, pero tenía él sus tierras, sus chacras, sus propiedades. Y entonces se acordó vender. Y tenía 4 hijos, 2 mayorcitos y 2 chiquitos todavía. Entonces tenía que repartirse la venta, o sea, en los hijos pues. Y entonces los grandes tramaron algo. Con jueces o con abogados, con firmas, con documentos. El asunto es que se hizo 2 documentos, uno verdadero y otro falso. El verdadero de la venta real del precio del terreno y el otro como que se había vendido por la quinta parte, vamos a suponer, o menos, ¿no? Y entonces se llamó a los hermanitos chiquitos y se les dijo, miren, se vendió el terreno, por tanto, toma tu parte, tu parte, tu parte, parte y la mía, 4. Pero esa no fue la venta, pues. Y pasaron años, crecieron, se casaron, tuvieron sus hijos. Y como no hay crimen perfecto,
no lo hay. Como todo sale a la luz. Porque Dios hace eso, pues. Las conciencias, ¿no? Siempre hay uno que acusado por su conciencia, que sabe que es el testigo mudo, que Dios lo incomoda, ¿no? Dice, yo no puedo vivir así con esto. Habían pasado años, hermanos. Y entonces llamaron a las personas y llamaron a los otros para confrontarlos. ¿Ustedes lo dicen o yo lo digo? Porque yo soy testigo de eso. Ya era un viejito, ya. Por él se supo. Y por eso estoy contando la historia, porque yo lo sé. Que no fue esa venta. Por eso que la herencia fue así. La repartición fue totalmente injusta por tierras. Porque eso despierta pues la avaricia, ¿no? Por eso que en el Nuevo Testamento encontramos dos o uno que va a buscar a Jesús, le dice, por favor, parte la herencia, ¿no? Y Jesús no le parte la herencia, le habla de la avaricia. Porque Jesús que ve el corazón, dice, este es avaro. Y aprovechó y habló de la avaricia, ¿no? Entonces dice así, no hagáis injusticia en el juicio en medida de tierra, en peso, ni en otra medida. Hay cosas grandes como terrenos que uno dice, caramba, mira cómo nos llama la atención. Pero hay cosas pequeñitas a las cuales nosotros lo pasamos por alto, que decimos, no pasa nada. Por ejemplo, los que venden en el mercado tienen su balanza trucada, ¿no? Ahí en peso están robando. Y tienen su forma y su manera. Y amor dije, ¿no? Pensé en mi esposa, hermanos. Y yo cuando hablo, pues a ella le digo así, amor, ¿no? Que está en mis pensamientos, pues, hermanos, ¿no? ¿Está bien o no? Amén, amén, gracias, pastor. Y hermanos, quise decir eso, y hermanos, hay videos en internet, por ahí en YouTube, de precisamente recopilación de gente que estafa pues con las balanzas, ¿no? ¿Cómo lo trucan? Y tienen las manzanas podridas, esas todas mal, en una bolsa ya escogidito. Y se hacen el que miden las buenas balanzas. Y no sé qué, en un ratito sí se le cambian la bolsa y le entregan la balanza con las manzanas con malas, pues. Y hay de todo, hermanos. En lo grande y en lo pequeño, el ser humano se corrompe, se tuerce. Y hermanos, volviendo aquí a nuestra cita bíblica, ¿no? Que la orden del Señor, no hagáis injusticia en juicio. Números 35, por favor, hermanos, Números 35, si está la cita, Números 35, 11 y 12. Dice así la palabra del Señor. Os señalaréis ciudades, ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere a alguno de muerte sin intención. Ojo. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí ya estamos entrando a un ámbito de la congregación. Habíamos visto jueces, habíamos visto los sacerdotes levitas, ahora estamos viendo que la congregación participa en el juicio. O sea, había que determinarse si ese asesinato fue con intención o fue sin intención. Porque uno sin querer puede matar a alguien. Tengo otra ilustración, les cuento también, ¿no? De una persona. Él manejaba un camión, hace muchos años, manejaba un camión de esos pues antiguos que hay que darle 20 vueltas para que recién se mueva un poquito, ¿no? Y estaba estacionando, se había llegado, esos camiones de madera, no sé si conocen ustedes, de la carrocería que, ¿no? Entonces estaba estacionándose, gira y así, y habían unos niños jugando en la calle, trompos. Y a un niño se le metió el trompo debajo del camión. Y el chofer que no vio, finalmente, o sea, ocurrió el accidente y murió el niño. Y entonces los vecinos, la gente que salió, acusarlo al chofer, pues, ¿no? Pero cuando ocurre eso, todo se hace un alto, como que se queda congelado todo, porque en lugar del crimen nadie debe de tocar nada, ¿sí o no? Y entonces hasta que lleguen las personas encargadas, indicadas, y entonces lo que salvó a este hombre, o sea, porque él decía en su defensa, yo no lo vi, yo me estaba estacionando, él se metió, estaba jugando con sus trompos, la gente decía, no es así, no es así, cárcel y tanta cosa, ¿no? Para el chofer.
Y lo que le salvó a él, y esto es de película, hermanos, de verdad. Ustedes no sé si han visto esas películas donde dura como 2 horas y están tratando de investigar quién fue el autor del crimen. Y todos los detectives, ¿no? Los que van, ven, buscan un pelito ahí, algo, y eso lo libra. De película. ¿Qué lo libró a este hombre? Que la pita del trompo había quedado bajo la llanta. Porque alguien que se acercó para jalar la pita, el chofer le dijo, un momento, le dijo, este es el lugar de que ha ocurrido, llamémosle crimen, no sé. No toques nada. ¿Qué estás haciendo? Le dijo. Deja ahí. Ya no hizo nada. Y efectivamente eso lo salvó, porque dijo, el niño jugaba trompo y se metió. Y prueba de ello está ahí, el cordel bajo la llanta. Y eso lo libró. ¿Te dan cuenta? O sea, uno puede cometer un acto, un crimen, sin querer. Y eso ocurría, por eso que aquí dice que había un homicida sin intención y tenía que ir a refugiarse hasta que la congregación, ¿no? Versículo 12 dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Pero no iba a prisión preventiva, sino que tenía que vivir en una ciudad de refugio. No era cárcel, era ciudad, con su mercado, su plaza, su todo, ¿no? Con su familia tenía que ir, obviamente. Pero vamos a saltarnos al versículo 24 y 25. Entonces la congregación juzgará entre el que causó la muerte y el vengador, porque era derecho del vengador matar al homicida, era su derecho. Bueno, pero había que juzgar de la sangre conforme a estas leyes, y la congregación, es decir, si se determinaba que era inocente, es decir, que la muerte fue causada sin querer, dice así el 25, y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad, como si fueran guardaespaldas, ¿no? Para que pues en el camino no lo maten, ¿no? Lo hará volver a la ciudad, ¿no? Lo guiará. 25. Y la congregación librará al homicida de mano del vengador de la sangre, y la congregación lo hará volver a su ciudad de refugio en la cual se había refugiado, y morará en ella hasta que muera. Claro, o sea, él cometió el crimen, en el acto comenzó a correr a la ciudad de refugio, y en la puerta los ancianos decían, ¿por qué vienes? He matado a alguien sin querer. Ya, pasa. Pero llegaba el día del juicio y tenían que llevarlo al lugar de los hechos. ¿Es así o no? Vamos al lugar de los hechos, la reconstrucción, lo que llaman, ¿no? A ver, ¿dónde estuviste? ¿Qué hiciste? ¿Cómo fue? Yo estaba con mi pico y de repente se zafó el hierro, porque son casos, ¿no? Y una vez que se determinaba, se evaluaba, decían, no, sí, este es inocente. Entonces la congregación lo hacía volver a vivir allí a la ciudad de refugio. Hermanos, estaba involucrado la congregación también. Yo termino ya, hermanos, haciendo algunas reflexiones y algunas preguntas. Amados hermanos, todos en nuestra vida, sin importar la edad que tengamos, sin importar el cargo, el oficio, la profesión que tengamos, vamos a ejecutar momentos, vamos a hacer juicios. Y vamos a colaborar, ya sea con nuestro testimonio o con nuestra opinión, para hacer juicios. El que calla otorga, ¿sí o no? Hay gente que dice, me abstengo. Bueno, si tiene razones justificadas de repente, pero uno tiene que participar también. Desde lo más grande a lo más pequeño. Desde el abogado que escala en su carrera profesional para llegar a ser un juez, hasta el ama de casa o hasta los niños, cuando los papás salen y llaman al hermanito mayor, ¿no? Te quedas a cargo y cuando vengamos tú das cuenta por tus hermanos. Mira, ahí el hermanito, él va a hacer actos de justicia cuando ocurra algo, pues, ¿no? Desde el oficial de policía, desde el maestro de escuela, en la iglesia, los ancianos, los pastores, los líderes de ministerio. En la casa, el padre de familia, la ama de casa, etcétera, todos. Y la pregunta es, ¿has considerado, amado hermano y amada hermana, que en el momento de hacer juicio y aplicar justicia, estás ocupando el lugar de Dios?
sea por situación grande o pequeña? ¿Has considerado? Capaz no lo habías visto así. Capaz había sido muy trivial hasta hoy. En el año 1982 iba a la escuela primaria un niño, primer grado de primaria, con su mochila. No era el de la mochila azul, era su mochila del hombre araña. Un niño tímido, de aquellos que no les es fácil socializar, de aquellos que de repente juegan solos, que no tienen la osadía de participar en el aula, como hay niños que salen, participan, pero hay niños que no. De aquellos que si tienen ganas de ir al baño se aguantan porque hasta vergüenza les da de pedir permiso al profesor para ir al baño. Y esperan que otro por ahí pida permiso, otro más, y recién se anima, profesor, yo también puedo ir al baño. Vayan todos los que tienen que ir al baño. Fue al baño el niño. Y cuando regresó, al entrar al aula, un niño que se había quedado había tomado su mochilita del hombre araña y le había dado vuelta, le había abierto el cierre, le había dado vuelta y había botado al suelo su cuaderno, su borrador, su lápiz, todo en el suelo, su fiambre, su pancito con huevo ahí que todo tirado. Y todos los niños estaban esperando la reacción del niño que llegaba del baño para hacer la risa, pues, ¿no? Para verle la cara, para reírse. Pero como este niño no era de los que hacen venganza por sus propias manos o de los que me voy contra él, no, sino sintió el atropello en su vida, en su corazón, ese sentimiento, ese nudo en su garganta de ver sus cosas tiradas en el suelo. Entonces se arrodilló, juntó su cuadernito, su lapicito, su pan, y el otro estaba ahí con los brazos cruzados. Y cuando terminó de juntar todo, el niño volteó su mirada y miró al profesor. Y el profesor volteó así y se hizo el loco, como que llamaba a otros niños. No hizo nada. Si a este niño le dolió la actitud del malo, le causó ese sentimiento desagradable por el atropello que había sufrido, lo que más le sorprendió es que el hombre que había sido puesto para corregir, ¿no?, para hacer justicia, no hizo nada. Ese niño era yo. Me río ahorita, ¿no? Y ese otro era el Briones, voy a decir su apellido. Briones, si me estás viendo. Ya no tengo 6 años, Briones. Tengo 40, mejor no digo. Pero te diré, Briones, como dijo, Padre, no le tomes en cuenta este pecado, ¿no? Que Dios te conceda arrepentirte. Pues no sé si Briones me estará viendo hoy día. El asunto, hermanos, es de que el profesor debía hacer por lo menos 3 o 4 cosas, públicamente. Briones, eso no se hace. Lo que tú has hecho está muy mal. Número 1, llamada de atención. Número 2, Briones, recoge. Sánchez no tiene que recoger. Briones recoge. Tú recoge. Tercero, Briones, discúlpate por lo que has hecho. Y número 4, pues le compartirás tu lonchera, ¿no? Porque ya se echó a perder el pancito con huevo, ¿no? No hizo nada. Ningún acto de rectitud, de justicia, de corrección, nada. Y por esas cosas, los niños que no son corregidos van creciendo. Con la risa de todos, creen que todos lo aplauden. Esa risa es como que muy bien, Briones. Y por eso en la sociedad hay gente que atropella, como el de la camioneta que lo atropelló a mi papá. Mi papá, dije, ¿no? Era mi papá, pues. ¿Les dije que era mi papá o no? Sí, dije, ¿no? Ya. Es que hay cosas que desde el micrófono no se puede decir ni con nombres, bueno, en fin. Hay que guardar siempre reservas de algunos nombres, ¿no? Como lo he hecho de otros ejemplos. Entonces, hermanos, la pregunta es así. ¿Has considerado tú en tu vida
Que en el momento de hacer un juicio y aplicar justicia, ¿estás ocupando el lugar de Dios? Esa era la pregunta. A lo mejor eres policía, a lo mejor eres maestro de escuela, director, rector, no sé, a donde Dios te ha hecho alcanzar. En la iglesia, pastor, anciano, líder de ministerio, padre de familia, ama de casa, hermano mayor, etcétera, etcétera. ¿Has considerado que estás ocupando el lugar de Dios? Porque llegará el día, como dice el Salmo, Dios está en la reunión de los dioses. Vamos a ir a dar cuenta a Dios si hemos administrado justicia. Pero aquí viene la segunda pregunta. ¿Has sido víctima y has sufrido injusticia? ¿Has sido víctima del atropello? Entonces te leo un salmo. Salmo 58, 10 y 11. Salmo 58, y lo buscamos, hermanos, porque ese versículo creo que ya no le entregué a nuestros hermanos. Dice la palabra del Señor. Salmo 58, versículo 10. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Porque, ojo, Dios dice, mía es la venganza. Mía es, dice el Señor. Se alegrará el justo cuando viere la venganza. Sus pies lavará en la sangre del impío. Entonces dirá el hombre, ciertamente hay galardón para el justo, ciertamente hay Dios que juzga en la tierra. Sí, hermanos. Si has sido víctima del atropello, de la injusticia, hay Dios que juzga la tierra, ¿no? O sea, no ha quedado olvidado para Dios. Dios lo tiene anotadito ahí. No te preocupes, es cuestión de tiempo nomás. Puede que Dios te vindique en vida acá, puede que sí, ¿no? Puede que el mishpah de Dios sea favorable hacia ti aquí en vida. Ahí está, veredicto, favorable o desfavorable. Por eso en esta noche, hermanos, la meditación, yo soy Jehová que hago juicio. Confiemos en Dios, hermanos, descansemos en nuestro Señor. Él es Dios justo, recto. Y hermanos, depositemos nuestras cargas al Señor. Esa es una de las razones por qué venimos los martes a orar, para derramar nuestra carga, ¿no? Para decir, Señor, como la viuda que iba al juez injusto. Esa es la exhortación a la perseverancia en la oración. Señor, haz justicia. Señor, hazme justicia. Señor, haz justicia. Dios es justo, hermanos. Dios es justo. Vamos a inclinar nuestros rostros, amados del Señor. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos. Gracias, eterno Padre Celestial. Tu palabra es maravillosa, a la vez nos confronta y nos hace recapacitar. A lo mejor, Señor, hemos sido livianos o no hemos considerado la importancia de ocupar el lugar de Dios cuando tenemos que ejecutar un juicio, hacer un juicio, hacer justicia por algo, sea grande o sea pequeño. Pero, Señor, si aquí en esta noche alguno de tus hijos ha sufrido el atropello, ha sufrido la calumnia, la difamación, la traición, ha sufrido, Señor, el ser defraudados. Sabemos por tu palabra que tú lo sabes, tú lo conoces todo. Y a ti entregamos, Señor, todas estas causas. En tus manos dejamos toda situación, Señor, para que tú resuelvas. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga.